Si usted tiene una dolencia del corazón, no va donde el neurólogo, va donde el cardiólogo. Lo mismo debe suceder en el derecho. Los abogados, como los médicos, tenemos unas especialidades muy marcadas y lo ideal es que el asunto sea visto por el experto. Vinimos acá a hablar del tema legal, que es un tema con muchísimos tabús, con muchos miedos y muy desconocido para muchos emprendedores. ¿Cuál es el paso a paso que tiene que ir siguiendo hasta el punto donde ya tenga una sociedad constituida? Con esos pasos, la sociedad queda ya debidamente constituida. ¿Y cuánto cuesta constituir una sociedad? ¿Cuáles son los 3 casos más tenebrosos? El tercero, digamos, muy tenebroso, es un eventual bloqueo de la sociedad cuando son 2 accionistas y cada uno tiene el 50%. Eso es escenario tenebroso. ¿Cuáles son los problemas más comunes que ocurren entre los socios que tenemos que tener en cuenta para incluir en esos estatutos o en esos acuerdos de sociedad? Yo le diría básicamente 3. ¿Es mejor hacer el registro de marca primero o de empresa? Camilo, me gustaría empezar como por las raíces para que la gente entienda con quién estoy sentado hoy. Entonces, contame quién es Camilo Merino y cuál es tu experiencia en el mundo del derecho corporativo. David, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de poder estar aquí contigo y hablándole a una comunidad cada vez más creciente, además en un sector y en una industria que es tremendamente importante y clave para el desarrollo del país. Yo soy abogado, especialista en Derecho de los Negocios. Me gradué de la Universidad de AFIT, fui de las primeras promociones de la Universidad de AFIT. Comencé mi carrera profesional como abogado en Bancolombia, en el área jurídica de asuntos corporativos del banco. Y digamos, ahí empecé a tener yo contacto con los temas corporativos. Luego fui director jurídico corporativo de Grupo Mundial, luego Grupo Orbis, hoy AkzoNobel en Colombia. Luego tuve un paso por una firma de abogados en el país para luego en el año 2011 decidir comenzar junto con Sebastián Correa nuestra firma de abogados que ha derivado hoy, después de estos años de existencia, en Serrano Martínez CMA. Vinimos acá a hablar del tema legal, que es un tema con muchísimos tabús, con muchos miedos y muy desconocido para muchos emprendedores. Comienzan desconociendo la ley y lo que tienen que hacer y me parece muy importante dar algo de contexto, enseñarles un poco. Y quiero empezar por el principio de una empresa. Mucha gente empieza de manera informal, a título personal, a crear su empresa, a empezar a facturar. ¿En qué momento tiene sentido formalizarse y constituir una empresa? Esa es una muy buena pregunta, David, porque muchas personas creen que hay que hacerlo desde el principio inmediatamente. Hay otras que lo hacen demasiado tarde. Y la respuesta que yo siempre doy a esto es: lo importante es tener asesoría desde el principio, asesoría legal desde el principio, pero eso no quiere decir que desde el principio tenga que existir una sociedad. Vehículos para desarrollar empresa en el país hay muchos, inclusive las personas naturales, que son las conocidas como personas naturales comerciantes, y pueden desarrollar perfectamente el negocio sin estar constituidos como una persona jurídica, es decir, como una SAS, como una SA, como una sociedad de responsabilidad limitada. Y a lo mejor esa sea la mejor forma de comenzar al principio para evitar incurrir en costos y gastos que puedan ser altos, que puedan ser, digamos, muy representativos de manera negativa en la estructura de costos del emprendimiento o que inclusive puedan significar una eficiencia desde el punto de vista fiscal. Las sociedades de entrada son responsables del impuesto al valor agregado, del IVA. Entonces, toda la operación realizada a través de una sociedad siempre debe ir con IVA. Y eso, digamos, es un 19% más que le estás agregando al valor de la venta de tu producto o de tu servicio. Si se empieza a desarrollar el negocio como una persona natural, al principio el IVA no es necesario, al menos que se alcancen algunos límites y umbrales. Entonces, mi recomendación es tener asesoría desde el principio, asesoría legal, pero no quiere decir que desde el principio tenga que existir una sociedad. Digamos que llegamos al punto donde decimos, pero donde nuestros abogados y nuestros asesores legales nos dicen hay que constituir la empresa. ¿Cuáles son los diferentes pilares que tenemos que tener en cuenta en esa constitución de una sociedad? Bueno, lo primero que hay que tener muy presente, David, es cuántos accionistas son y qué características tienen esos accionistas. Todos van a participar en el desarrollo del negocio o hay algunos socios que son capitalistas eminentemente.
están en el mismo momento de vida o no, tienen los mismos riesgos o no. Hay otros que ya tengan otras empresas, otros emprendimientos o no. Entonces, todo eso, digamos, hay que comprenderlo muy bien y entender muy bien la composición de esa mesa de socios, porque vienen los temas de gobierno corporativo muy interesantes y es cómo vamos a administrar la compañía, al margen de que todos seamos accionistas, quiénes van a participar de la junta directiva, quiénes van a ejercer la representación legal y además quiénes van a ser empleados de la compañía. Eso también es importante. Ya digamos, no es un tema de interés del derecho societario, sino del derecho laboral, pero muy importante tenerlo presente desde ahí. En los estatutos es muy importante también tener presente todos los mecanismos de resolución de conflictos. Más importante que constituir la sociedad es saber qué hacer cuando haya problemas. Y si esos problemas derivan en que la liquidación de la sociedad sea necesaria, que haya un procedimiento muy claro desde el principio para que eso pase con el menor dolor posible. Entonces, temas de cláusulas de pacto arbitral. Si hay problemas, vamos a ir a un... ¿Qué es eso? La cláusula de pacto arbitral, David, es una cláusula que generalmente acuerdan los accionistas, que son partes del contrato de sociedad que está contenido en esos estatutos, y en palabras muy sencillas dicen, mire, si aquí hay una disputa entre nosotros, la vamos a ir a llevar ante un tribunal de arbitramiento. Un tribunal de arbitramiento es un tribunal de justicia privada, opuesto, digamos, a los jueces de la República, que son una justicia pública, que son una justicia gratuita, pero que tiene desafortunadamente en nuestro país unas desventajas y es tremendamente lento. Número dos, para el caso societario no hay unos jueces especializados en temas societarios, estos temas los conocen los jueces civiles, que son los mismos que deciden sobre un problema de una compraventa de un lote, de una casa, y digamos, el mundo societario es un mundo muy complejo. Entonces siempre es deseable llevar esto a manos del que es más experto. Claro, ¿cuál es la contraprestación o la contracara de la justicia privada? Pues que hay que pagarla. Pero sin duda las partes van a garantizar un fallo de muchísima calidad. Quiero devolverme un poco. Hablabas de que los socios tienen que estar pues, que es relevante saber en qué etapa de la vida están, si tienen varias empresas o no. ¿Para qué sirve saber toda esa información de los socios? Porque puede que sea necesario tener algunos mecanismos de protección especiales, número uno. Número dos, más importante, porque pueden activarnos conflictos de intereses. Y los conflictos de intereses en sí no son malos, los conflictos de intereses hacen parte o son parte natural del mundo de los negocios. Lo importante es cómo los dirimimos. Entonces, si yo sé de entrada que hay un accionista que participa en otra sociedad que desarrolla un negocio igual, porque es posible, o similar, o participa de la misma cadena de valor de la que estamos constituyendo, pues eso hay que manifestarlo desde el principio y desarrollar en los estatutos los mecanismos de protección necesarios para que ese conflicto de intereses no vaya a ser nocivo en el desarrollo del negocio de la sociedad que estamos constituyendo. Y hay otro tema que me causa mucha curiosidad y es qué tan complejo tenemos que ser al inicio con estos estatutos, con estas condiciones, porque siento que, pues, y lo he escuchado, que mucha complejidad al inicio también es difícil porque muchas cosas no se tienen claras. Entonces, ¿cómo balanceamos entre complejidad para poder tener como las reglas de juego claras, pero a la vez no tener demasiadas condiciones que puedan limitar a futuro cualquier situación que pueda suceder en la compañía que sea incierta y que no conocemos? David, la pregunta que haces es tremendamente importante porque estos años de experiencia a mí me han llevado a una conclusión y es que las sociedades son organismos vivos y como organismos vivos mutan y tienen momentos de vida. Tan nocivo es unos estatutos de inicio que dejen cosas por fuera como unos estatutos de inicio tremendamente reforzados que abrumen, ahoguen y sofoquen a la compañía y a los socios en su vida societaria. Mi recomendación siempre es, como te decía ahora, desde el principio, entender muy bien cuál es la composición del negocio, la composición de los accionistas, la situación de vida de los accionistas, las características del negocio y desarrollar unos estatutos completamente a la medida.
Y si esos estatutos tienen 3 o 4 páginas, maravilloso, o si tienen que tener 25 también, pero lo importante es que sirvan como una carta de navegación muy clara para esos accionistas. Vámonos un poquito a lo básico. ¿Qué son esos estatutos de sociedad? Los estatutos, primero te lo voy a explicar desde el punto de vista técnico, legal, y luego te lo explico en palabras más corrientes. Los estatutos hacen las veces de contrato de sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Es el contrato entendido como un acuerdo de voluntades. Tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo y lo plasmamos en un documento. En este caso nos ponemos de acuerdo en que en constituir una sociedad con unas características especiales y lo ponemos por escrito en un documento que se llaman estatutos. Esos estatutos son el contrato de sociedad. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tienen que tener los estatutos? Hay unos elementos, digamos, absolutamente necesarios para que el contrato exista. Se llaman desde el punto de vista legal o se refieren desde el punto de vista legal como elementos de existencia del contrato. Y hay otros que deben estar también presentes para que el contrato sea válido. Pero ¿cuáles son, digamos, esos elementos recorriéndolos de manera muy rápida? El nombre de la sociedad. Le tenemos que poner un nombre a la sociedad. Le tenemos que poner un domicilio a la sociedad. Tal como las personas naturales, las sociedades tienen que tener un domicilio. Y domicilio entendido como municipio. No digamos tanto como dirección, sino como municipio. Esa sociedad tiene que tener un patrimonio, un capital, ¿sí? Entonces nos tenemos que poner de acuerdo con cuánto capital lo vamos a empezar. Y es necesario que sea un capital muy grande para que empecemos a encasillar y a entender cuánto cuesta. Es necesario tener mucho dinero para capitalizar una sociedad. No es siempre es necesario, David, depende. Si estás frente a una sociedad que vaya a desarrollar una actividad que esté regulada en Colombia y que requiera por norma un capital mínimo, como por ejemplo una entidad del sector financiero, sí debes tener un valor mínimo de capital que debes integrar, que debes pagar al momento de constitución de la sociedad. Pero si la sociedad va a desarrollar una actividad que no está regulada, por ejemplo, una sociedad que va a desarrollar un asunto de tecnología, una sociedad de base tecnológica, incluso una fintech, que hoy técnicamente, digamos, algunas de ellas, ya no todas, porque hay algunas ya, digamos, reguladas, pero todavía, digamos, queda una zona de regulación importante. Ni siquiera a las fintech hoy se les requiere un capital mínimo de funcionamiento. O sea, una entidad financiera sí, pero una fintech no. Sí, exacto. Ok. Dependiendo de la fintech. Hay, digamos, algunas que ya sí empiezan a estar más reguladas, pero digamos, hay muchas todavía que participan del ecosistema de las fintech que no solamente no necesitan un capital mínimo de constitución, ni siquiera son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Pasemos al siguiente tema. Estábamos en capital. ¿Qué sigue después en esos estatutos de sociedad? Bueno, después viene, digamos, toda la regulación de los órganos corporativos. El primero es la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas es la reunión de los dueños de la sociedad, que se llaman accionistas si son sociedades de capital, es decir, si son sociedades anónimas, las famosas SAS o las sociedades en comandita por acciones. Ese órgano corporativo debe reunirse por lo menos una vez al año, en lo que se conoce como la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas. Y la función principal de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas es examinar el ejercicio inmediatamente anterior, aprobar los estados financieros del ejercicio inmediatamente anterior, decidir sobre la distribución de utilidades, si es que hubiera utilidades por distribuir, y decidir sobre el nombramiento de los administradores, que son los miembros de junta y los representantes legales, si en los estatutos estuviera que cada año la Asamblea debe decidir si los reelige o los cambia. ¿Sí? Se regula, digamos, todo ese funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas. Se le dice además cuáles son sus funciones. En materia de esas hay una libertad, David, y los que nos escuchan, absolutamente amplia para yo establecer el gobierno, la forma de gobierno de la sociedad. ¿Y yo cómo puedo dictar o decidir si quiero ser una SAS, si voy a ser una sociedad anónima? ¿Cómo se determina qué tipo de sociedad voy a constituir? En principio hay libertad para que las partes lo elijan, para que los accionistas, para que los contratantes de ese contrato de sociedad decidan qué tipo societario van a utilizar, a menos que la ley te imponga algún tipo societario específico. Vuelvo y pongo el caso de las entidades del sector financiero. Deben ser generalmente sociedades anónimas. Hay algunos intermediarios de seguros que deben ser sociedades de responsabilidad limitada.
Las empresas de transporte también tienen unos tipos societarios específicos. Pero si volvamos al caso que nos interesa, generalmente, digamos, para quienes nos escuchan, sociedades de base tecnológica, que es una actividad no regulada, pueden escoger cualquier tipo societario. Ahora, mi recomendación es que sea una SAS. Hoy, más del 95% de las sociedades que se constituyen en el país, según las cifras de Confecámaras, que es la asociación que reúne a todas las cámaras de comercio, nos dice que en el país, de cada 100 sociedades que se constituyen, 95 son SAS. Precisamente por esa libertad que te digo que hay tan grande de que las partes diseñen y moldeen esos estatutos como bien quieran. Ok, entonces cuando vos elegís un tipo de sociedad diferente, por ejemplo a la SAS, hay ciertos requisitos que vos tenés que seguir Sí. en esos estatutos que no Sí. puedes cambiar. Sí, y son muy reglados. Y son muy reglados porque están en nuestro Código de Comercio, que es una norma que hoy ya está alcanzando los 50 años o tal vez sobrepasando ya los 50 años de existencia. Entonces imagínate tú cómo era la percepción del mundo comercial en un país como Colombia en la década de 1970. Completamente diferente a lo que hay hoy. Así es. En esos estatutos, luego de ese gobierno corporativo, ¿qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, muy importante, David, las facultades y atribuciones de los representantes legales. ¿Cómo así? ¿Qué se les permite hacer a esos representantes legales de manera autónoma y qué no se les permite y tienen que levantar la mano para pedir la autorización a la Junta Directiva o a la Asamblea General de Accionistas? Este era uno de esos asuntos que yo te decía ahorita al principio, que es muy importante entender, digamos, esas situaciones o esas circunstancias de los accionistas. Por ejemplo, esos accionistas van a ser también representantes legales de la sociedad porque no es necesario que así sea. De hecho, habrá momentos de la sociedad, cuando ya esté mucho más madura, en que lo recomendable sea que no sea así. Que los accionistas sean verdaderos accionistas, que se comporten como dueños de la compañía, pero eso no les tiene que otorgar un derecho automático o divino a participar en la administración de la compañía. Las administraciones se tienen que profesionalizar y muchas veces los más capacitados para administrar una sociedad son personas diferentes a sus dueños. ¿Sabías que el 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en Spotify o Apple Podcasts? Si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido cada semana, suscribirte o seguirnos es una manera rápida y gratuita de apoyarnos. Gracias por tu apoyo, significa mucho para nosotros. Es algo que yo siempre he dicho y es que, pues sí es algo que escuché y es que es muy diferente a lo que se necesita para llevar una empresa de 0 a 1 y de 1 a 100. Y muchas de los que están capacitados, que son los emprendedores que tienen este empuje para sacar algo adelante, para crear cosas desde cero, no son los más ideales para llevarlos desde 1 a 100, porque son habilidades completamente diferentes. ¿En qué momento necesitamos tener un acuerdo de socios? O sea, ¿para qué sirve un acuerdo de socios y cómo se complementa con esos estatutos? Porque con amigos que he hablado me dicen que no es bueno poner todo siempre en los estatutos porque toca ir cambiándolos cada vez que esta sociedad que es viva se vaya modificando. Entonces, ¿cómo entran a jugar esos acuerdos de socios? ¿Qué pasa? ¿Cuándo son deseables, necesarios o requeridos los acuerdos de accionistas? Cuando los accionistas así lo decidan, principalmente porque tengan la necesidad de regular asuntos particulares que no quieran dejar establecidos en los estatutos. ¿Y por qué no los dejarían en los estatutos? Porque los estatutos son públicos. Porque cuando usted constituye una sociedad en Colombia, usted lleva esos estatutos a la Cámara de Comercio, que son las encargadas por ley de llevar el registro mercantil, que es el registro de las sociedades en Colombia. Y ese registro mercantil es público. Entonces, cualquiera de nosotros puede ir a la Cámara de Comercio, de hecho a cualquier Cámara de Comercio del país, porque ya están integradas a través de sus sistemas, y pedir una copia de los estatutos de cualquier compañía. No te puedo creer. Claro. Entonces, sí hay muchas cosas que yo no quiero que el público sepa. Y eso que yo no quiero que el público sepa, yo lo desarrollo en acuerdos de accionistas. Porque los acuerdos de accionistas, a diferencia de los estatutos, son privados. Tienen es que estar depositados en las oficinas de la sociedad, pero son privados. ¿Y vos recomendás que siempre cuando uno va a constituir una empresa existan unos estatutos y unos acuerdos de accionistas? No necesariamente, no necesariamente. Piénsese, por ejemplo,
una sociedad de un único accionista, Sí, que pues con quién va a enlazas, ser el acuerdo. que Pues. enlazas es posible con quién vas a hacer el acuerdo, o una sociedad, digamos, donde las exigencias en temas de administración y de gobierno no sean muy exigentes, podemos empezar con unos estatutos sin ningún problema. Ahora, podemos empezar con los estatutos y al cabo del tiempo, que puede ser muy corto, nos demos cuenta que es necesario un acuerdo de accionistas, pues lo celebramos. O también es posible lo contrario, y es, hacemos un acuerdo de accionistas que luego, con el paso del tiempo, ha demostrado no tener ninguna utilidad, lo terminamos. Es un contrato. Es un contrato normal, pues. Es un Entre contrato dos normal. partes o 5 partes o los que estén en esa sociedad, pues, y sean socios y accionistas. Correcto. ¿Cuáles son los problemas más comunes que ocurren entre los socios que tenemos que tener en cuenta para incluir en esos estatutos o en esos acuerdos de sociedad? Mire, yo le diría básicamente 3. El primero, asuntos de reparto de utilidades. No, el orden no significa importancia. Sí, pero el digamos, orden de los factores no altera el producto. exactamente. No significa importancia, pero digamos son los más recurrentes. ¿Qué vemos que se regulan en los acuerdos de accionistas? Reglas de distribución de utilidades diferenciadas a lo que está en los estatutos y en la ley. Y es que el pago de los dividendos debe ser proporcional a la participación que tiene en el capital social el respectivo accionista. ¿Eso qué quiere decir en una aritmética muy básica? Que si yo tengo el 30% del capital de una sociedad, me corresponden el 30% de las utilidades. Entonces, digamos, ese es un asunto importante que se regula ahí. Se regulan otros asuntos tremendamente importantes, como por ejemplo los mecanismos de valoración de la compañía en caso de que algún accionista decida retirarse de la sociedad. Y eso sí que es tremendamente útil y eso sí que ahorra conflictos, dolores de cabeza, gasto de tiempo, de costos en honorarios de abogados, de bancas de inversión, en fin, porque las partes pueden pactar por anticipado cuál es el mecanismo de valoración que van a utilizar si alguno de los accionistas quiere vender. Si lo ponemos sencillo es, ¿cómo van a calcular cuánto vale la compañía por si algún accionista quiere salir de la compañía y quiere vender, sea a los socios, pues la venta, o a un externo? Exacto. Y se puede dictar si uno puede o no vender a los socios o a un externo, por ejemplo. Sí, digamos, esto requiere una arquitectura muy bien cuidada y una armonía entre los estatutos y el acuerdo de accionistas. Antes de aterrizar en tu pregunta, es muy importante decir lo siguiente, y es, los acuerdos de accionistas no pueden contradecir lo que dicen los estatutos. En esto quiero ser muy claro, porque es un error supremamente frecuente que lo veo en la práctica y lo he visto no solamente, digamos, como abogado asesor, sino también cuando he podido ejercer como árbitro en tribunales de arbitramiento, y es que la gente de manera muy descuidada elabora los acuerdos de accionistas. Eso hay que elaborarlo a la par, o no a la par, pero digamos sí, de manera coordinada con lo que está en los estatutos, porque el acuerdo de accionistas no nos puede contradecir lo que está en los estatutos. Si se contradicen, prevalece lo que está en los estatutos. Y muchas veces lo que está en los estatutos no es lo que los accionistas quieren que se aplique, sino lo que está en los acuerdos de accionistas. Pero te pregunto, si yo tengo, por ejemplo, unos acuerdos de socio y unos estatutos, y hay un punto que contradice lo que dicen los estatutos, ¿ya no es válido todo el acuerdo de socios No, o solo solamente ese punto. Ok, Solo ese entiendo. punto. Entonces, yo puedo pactar en el acuerdo de accionistas que algún accionista no esté en la obligación de ofrecerle a sus otros accionistas antes de vender, que fue la pregunta que me hiciste ahora. Entonces te decía, sí, siempre y cuando se cumpla lo siguiente, que en los estatutos no esté establecido el derecho de preferencia en la negociación de acciones. Si es así, si se dice o que no aplica o se guarda silencio, en el acuerdo de accionistas yo puedo establecer, digamos, esa vía y esa posibilidad, y es decir, los accionistas estarán en libertad de ofrecer sus acciones a un tercero sin necesidad de consultarlo o de ofrecerlas, digamos, previamente, o a los accionistas o a la sociedad, porque también el derecho de preferencia puede involucrar a la sociedad. Derecho de preferencia, pues, en palabras simples, es simplemente que cuando vas a vender, las primeras personas que tienen la preferencia para comprar esas acciones son la sociedad o los socios Correcto. existentes, ¿cierto? Correcto. Ahora vamos por el tercer punto. El tercer punto, que es lo otro que vemos también muy frecuentemente, mecanismos relacionados con las opciones de salida. ¿Qué es eso?
aquí es donde entran las famosas cláusulas de drag along, tag along, opciones put, opciones call. Estas son herramientas que les permiten a los accionistas facilitar opciones de salida. Me explico y vamos por cada una de ellas. Primero, la cláusula de drag along es una cláusula de arrastre. Es una cláusula que generalmente está pactada a favor del accionista mayoritario y lo que busca es que un accionista minoritario de manera caprichosa no le impida vender la participación en la compañía, incluso el 100%, así no lo tenga. ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? Hay una sociedad de dos accionistas, uno tiene el 80% y otro el 20%. Y aparece un interesado en comprar la sociedad y le dice al accionista titular del 80%, oiga, yo quiero comprar el 100% de acciones de esa compañía. Pues si hay establecido en un acuerdo de accionistas o en un contrato, pues digamos en general, una cláusula de drag along a favor de ese accionista titular del 80%, ese accionista mayoritario le puede decir al accionista minoritario, venga que yo lo voy a arrastrar porque vamos a vender el 100%. Mejor dicho, él puede dar el sí sin tener el aval del otro personaje. Exacto. Dependiendo de cómo se estructure la Sí, cláusula total. de drag along. Hay cláusulas de drag along que, como, por ejemplo, tienen pisos. Entonces, sí, usted me puede arrastrar siempre y cuando la oferta sea de por lo menos Ya. 5 millones de dólares, por ejemplo. 5 millones de dólares. A mí, digamos, los valores cerrados no me gustan porque te decía ahorita, las sociedades como los negocios son cambiantes, son dinámicos. Entonces, hoy 5 millones puede ser un valor muy interesante, en 6 meses no. Entonces, podemos fijar unos múltiplos de vida o podemos fijar, digamos, otros valores. ¿Cuáles son las otras opciones de salida que están ahí? La cláusula de tag along, digamos, es la cláusula opuesta a la de drag, es la cláusula de acompañamiento. Y esta, a diferencia del drag, se pacta a favor de los accionistas minoritarios. Básicamente, para no quedar amarrados en la sociedad con un socio X que yo no sé quién es. Entonces, hombre, resulta que hay dos accionistas que tienen una sociedad, el uno tiene el 90, el otro tiene el 10. El que tiene el 10 es el microplancton de la sociedad, pero a lo mejor le interesa estar ahí porque es que el que tiene el 90 es su gran amigo o es una persona muy conocedora de la industria, le despierta confianza, le da tranquilidad hacer negocios con esa persona. Pero si es con esa persona, no con otro, o peor aún, no con su esposa, no con sus hijos en caso de fallecimiento, que esas son otras cláusulas muy importantes que se pactan en los estatutos o en los acuerdos de accionistas. Esta cláusula de tag along básicamente lo que le permite al minoritario es que si el mayoritario va a vender, él le pueda levantar la mano y le dice, yo me voy con usted, bajo las mismas condiciones que usted vendió, que además es maravilloso porque le permite al minoritario aprovechar unas mejores condiciones de negocio, pues porque el mayoritario va a estar en posibilidad de exigir mejores condiciones que el minoritario. Entonces, no solamente le evita estar a ese minoritario con un nuevo mayoritario que desconoce, sino que le permite vender en condiciones muy interesantes. Y las otras dos son las opciones put y opciones call, u opciones de venta u opciones de compra. Básicamente, la opción es un derecho que tiene un accionista, más no una obligación. Es un derecho que tiene de o pedir que le compren sus acciones o pedir comprar las acciones del otro. Pero en los accionistas, pues en los mismos accionistas. En los pues. mismos accionistas. Ya. Sí. Generalmente esas opciones están limitadas en el tiempo o deben estar limitadas en el tiempo y pueden también tener algunas limitaciones de pisos o de techos de valor. Estabas hablando ahorita del tema de no quedar con la esposa, con los hijos, X, Y, Z. Y me acordé de un episodio que grabamos con un gran amigo. Y él hablaba y él decía que un error que cometen muchos emprendedores es no sentarse con su socio a pensar en los escenarios más tétricos de todos. 100% necesario. Absolutamente. Absolutamente. Yo te diría, hoy son casi que cláusulas de estilo en los estatutos o en los acuerdos de accionistas. ¿Qué son cláusulas de estilo? Cláusulas de estilo son cláusulas que son básicas y siempre deberían estar. Ya, ok. No son ni un elemento de existencia, no son un requisito de existencia ni un requisito de validez de los estatutos, pero sí son cláusulas de un tremendo valor práctico que hoy siempre deberían estar. Eso hace parte de lo que yo llamo la educación legal básica. O sea, no es obligatorio, pero es necesario. Totalmente. Y te diría absolutamente necesario. ¿Qué situaciones tétricas tendrías vos en cuenta? O sea, dame, por ejemplo, las 3 más comunes para que la gente entienda qué tipo de situaciones se tiene que plantear cuando está sentado con un accionista, decir, pues con su socio, decir, venga,
¿Qué pasa si esto sucede? Bueno, yo te diría que las tres que se me vienen en este momento a la cabeza, la primera es esta, y es, ¿qué pasa si yo fallezco? Uf, qué duro. Y es que además no es qué pasa si yo fallezco, sino qué pasa cuando yo fallezca, porque el fallecimiento es absolutamente inexorable y va a pasar. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Entonces, precisamente por eso es que hay que regular el tema para que cuando eso suceda, la vida societaria sufra lo menos posible. ¿Sí? Entonces es cuando yo fallezca, ¿qué va a pasar con esas acciones? Los demás accionistas van a tener oportunidad de comprarlas. Sí, no, a qué precio, en qué condiciones. ¿Ese precio se pone también como con múltiplos de EBITDA o cómo se pone? Es posible, Ok. ahí digamos hay libertad completa, o también uno puede decir, digamos, puede deferir esa decisión a una banca de inversión, por ejemplo. Uno le puede establecer también las reglas de juego a esa banca de inversión y uno le dice, mire, el precio lo determinará una banca de inversión que cumpla con estas características y que deberá utilizar este mecanismo de valoración, o lo dejaría abierto a la banca de inversión. Ahí hay, digamos, todo un abanico de posibilidades. Entonces yo te diría, ese es tal vez el escenario más tétrico. Ujú. El segundo es, ¿qué pasa cuando hay una necesidad de dinero y de liquidez? ¿Y cómo protegemos a la sociedad de una decisión de venta desesperada de un accionista? Porque eso también puede suceder. Y el tema se agrava, por ejemplo, cuando ese accionista tiene a su favor alguna, digamos, de estos mecanismos que hablamos ahora, del drag along, principalmente del drag along. O sea, si es un accionista mayoritario. Si es un accionista mayoritario o es un accionista que tiene una opción de venta de su participación. Porque si necesita dinero, pues sale y dice, pongo mis acciones y me las compra, o venga que voy a ir a hacer un negocio ya con esta otra persona y tengo derecho de arrastre sobre usted y me lo llevo y vendo estas acciones básicamente por lo que yo considere interesante. Que interesante en un escenario de estrés es difícil de encontrar. Básicamente es lo que ofrezcan. Entonces yo te diría, ese es otro de los asuntos que hay que regular muy bien en los estatutos. ¿Y ahí se pone un piso? ¿O cómo se define eso? Es posible poner un piso. El piso es la medida para proteger una venta desesperada. Entonces, por ejemplo, en las cláusulas de drag along, lo que uno le dice al mayoritario es, sí, usted me puede arrastrar, pero siempre y cuando la oferta que usted reciba sea por lo menos de tanto. ¿Sí? Y así, digamos, garantizamos que es un negocio bueno para todos. Y el tercero, digamos, muy tenebroso, es un eventual bloqueo de la sociedad cuando son dos accionistas y cada uno tiene el 50%. Eso es escenario tenebroso. Y si uno tiene esa situación que hay que evitarla a toda costa, yo lo que le digo siempre a mis clientes es, tenga esa conversación difícil desde el principio con su socio, y es quién va a tener la mayoría. Porque esas son las reglas de juego de la sociedad. Las sociedades están diseñadas para funcionar por la regla de la mayoría, y eso no es nocivo. Es un tema digamos, de arquitectura de estas normas. Pero si ninguno de los dos va a tener la mayoría, hay que establecer unos mecanismos antibloqueo muy claros. ¿Y qué es un bloqueo en la sociedad? Imagínate la siguiente situación, David, y es, como los dos accionistas cada uno tiene el 50%, ninguno de los dos puede por sí solo tomar ninguna decisión. Te voy a poner un caso práctico que se presenta mucho, sobre todo en esta época que estamos de asambleas ordinarias de accionistas. Se llevan los estados financieros a aprobación por la asamblea. Un accionista titular del 50% dice los apruebo, y el otro accionista titular del otro 50% dice no los apruebo. Pues realmente los estados financieros no se pueden aprobar, ¿sí? ¿Y eso qué genera para la compañía? Pues puede generar un dolor de cabeza con el sistema financiero, porque muy seguramente, ¿qué es lo que sucede con los bancos, con todo el tema, digamos, de los cupos de crédito y todo el funcionamiento digamos, de las líneas de crédito? Es que le piden a sus clientes que les actualicen estados financieros cada año.
y esos estados financieros tienen que venir aprobados por la Asamblea General de Accionistas. Y si no están aprobados, entonces el banco te va a decir, no, entonces espérate, no te puedo prestar. Y quedas bloqueado. Entonces, esas situaciones hay que evitarlas a toda costa. Para eso hay unas herramientas de antibloqueo. ¿Y cuáles son? Hay muchísimas, pero digamos, puede ser desde designar a un tercero para que decida. Si las partes no se ponen de acuerdo en cierto número de veces o en un plazo determinado, o simplemente si no se ponen de acuerdo, digamos, uno puede diseñar unos mecanismos para eso en los estatutos, un proceso, digamos, muy cuidado para eso. Desde eso hasta mecanismos como la suerte, una balota, cualquiera, digamos, eso. Y es común. Sí, es muy común, es muy común. O sea, el tema de una moneda, una suerte literal. Es común, es común. No es, digamos, lo más sensato siempre, pero sí es un mecanismo muy efectivo y muy eficaz para desbloquear decisiones. Y cuando vos tenés un tercero imparcial, vos tenés que decir quién es ese tercero imparcial o puede cambiar. Lo ideal es calificarlo. Lo ideal es calificarlo y sobre todo, no solamente quién es y qué calidades debe tener, sino cómo se elige. Ok. Sí. Ok. Vamos redondeando ahora sí todo este tema de constituir una sociedad. ¿Cuál es el primer paso? O sea, ¿cuál es el paso a paso que tiene que ir siguiendo hasta el punto donde ya tenga una sociedad constituida? ¿Qué recomendás vos? Paso 1, paso 2, paso 3, hasta llegar ya a listo. Firmamos, Cámara de Comercio, todo queda listo. Bueno, el primer paso es asesorarse de un abogado experto en derecho de sociedades. Los abogados, como los médicos, tenemos unas especialidades muy marcadas. Y lo ideal es que el asunto sea visto por el experto. Si usted tiene una dolencia del corazón, no va donde el neurólogo, va donde el cardiólogo. Lo mismo debe suceder en el derecho. Si usted tiene una necesidad en temas de derecho societario, usted va y busca un especialista en derecho societario, no va y busca un abogado penalista, un abogado ambientalista, porque esos están muy capacitados, pero para atender otros asuntos. Entonces, primer consejo, vaya donde el experto. Segundo consejo, segundo paso, siéntese a tener una conversación muy franca entre los accionistas en compañía de ese abogado. ¿Cómo se desarrolla el negocio? ¿Cómo vamos a participar? ¿Qué características tenemos? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos angustia? ¿Cuáles son las composiciones familiares por lo que veíamos ahora? ¿Sí? Tercer consejo o tercer paso, que se desarrollen, que se redacten los estatutos y que todos lean los estatutos. David, es increíble muchas veces cómo las personas delegan en el abogado la redacción de los estatutos y no se toman digamos, el deber de leer los estatutos. Los documentos legales están diseñados para que sean operados por las personas y todos los deberían leer. Entonces, tercer paso, que los accionistas lean muy bien los estatutos y si tienen dudas o si tienen inquietudes, las absuelvan con el experto. Y tercer paso, registrar esos estatutos en la Cámara de Comercio. Es algo tremendamente sencillo. Las cámaras de comercio en el país son organismos bastante ágiles con un muy buen servicio al cliente. Hay unas inclusive que tienen unos tiempos de respuesta absolutamente ágiles, de horas inclusive o de días. Así que eso no debería ser un problema. Con esos pasos, la sociedad queda ya debidamente constituida. ¿Y cuánto cuesta constituir una sociedad? Eso depende del valor que le hayas asignado al capital de la sociedad. Esa es la base para calcular el impuesto de registro y las tasas que cobra la Cámara de Comercio. Hay una gran posibilidad para las SAS y es que pueden ser constituidas con un capital de 0 pesos siempre y cuando integres un valor en los 2 años siguientes. Me explico. Tú puedes decir, la sociedad la constituyo con 0 pesos, pero adquiero el compromiso de pagar, no sé, 5 millones de pesos en el futuro. Ese futuro puede ser hasta de 2 años. Ok. ¿Sí? Y sobre eso es que la Cámara de Comercio calcula el impuesto de registro y las tasas para hacer ese registro. Haciendo un cálculo básico, dame un intervalo básico que puede costar? Eso te debe estar costando alrededor del 1%. Del 1% del valor asignado al capital. Y si es 0, ¿cuánto vale?
hay un valor mínimo que utilizan las cámaras de comercio, que es 1.000.000 de pesos para, digamos, para calcular en esos casos. Y la verdad es que el valor es tremendamente bajo. A mí me parece muy interesante tu postura porque vos no solamente conoces empresas y has trabajado con empresas que tienen una sociedad en Colombia, sino que tienen sociedades en otros países. ¿Cómo es diferente constituir una sociedad en Colombia a, por ejemplo, Estados Unidos? Yo primero te complementaría la pregunta antes de responderte con no solamente cómo es en comparación de constituirla con Estados Unidos, sino miremos también otras jurisdicciones de América Latina, como México o como Argentina. Porque la verdad es que en Colombia la constitución de sociedades es un proceso tremendamente fácil en comparación de lo que sucede en otros países de la región, como México y Argentina, donde desafortunadamente son procesos que pueden volverse un verdadero dolor de cabeza. Son procesos que, mientras que tú en Colombia puedes tener una sociedad constituida, como te decía ahora, en cuestión de días, ¿sí? Desde que las partes ya estén de acuerdo en el contenido de los estatutos, hay cámaras de comercio que inclusive registran de un día para otro. En otros países de la región, ese proceso puede tomar meses. En Estados Unidos, el proceso es muy ágil, sin duda alguna. Hay inclusive algunos proveedores de servicios a través de páginas de internet que te las constituyen de manera casi que automática, sobre todo en los estados en los cuales los temas corporativos constituyen una de las ventajas competitivas de ese estado. Me explico, estados por ejemplo como Delaware, donde gran parte de su economía está basada en otorgar a los inversionistas un entorno de mucha seguridad jurídica para la constitución de sociedades, pues la constitución de sociedades se vuelve un elemento fundamental para que haya muchas sociedades constituidas en Delaware. Entonces, digamos, estos son estados que son tremendamente ágiles en sus aparatos estatales para el registro de sociedades. Por ejemplo, en Stripe Atlas te abre una cuenta, te constituye una empresa así, Sí, facilísimo. exacto. Pasemos ahora al tema de la operación del negocio. Cuando ya tenés la sociedad y ya estás operando tu negocio, ¿cuáles son los riesgos más importantes que debemos tener en cuenta y los que nos tenemos que cubrir nosotros como emprendedores para evitar después una catástrofe? David, esa es una pregunta importantísima y nuevamente traigo a la mesa el principio fundamental y es: tenga asesoría legal especializada. ¿Qué es lo importante también? Que sea en la justa medida. Por eso es que es en estos casos vital hacerse acompañar de abogados muy expertos que no solamente estén en capacidad de advertir riesgos, sino que estén en capacidad también de dar tranquilidad frente a asuntos que sean espejismos de riesgo, que para mí es más grave eso, es más grave un falso riesgo que un verdadero riesgo, porque los falsos riesgos bloquean mucho más fácil negocios que los verdaderos riesgos, porque son más difíciles de identificar, ¿sí? Y son sobre todo más difíciles esos fantasmas de ahuyentar. Dame un ejemplo de esos falsos riesgos como para poder entenderlo bien. Hay muchísimos, dependiendo, digamos, del área del derecho en la que estés. Pero, por ejemplo, en temas laborales, ¿sí? Hombre, es que yo no puedo desalarizar un componente salarial porque eso no se puede. No, eso sí se puede, pero hay que saberlo hacer. En los temas tributarios, no se pueden implementar estrategias para volver eficiente el pago del impuesto de renta, porque eso es una conducta prohibida en las leyes colombianas. No, eso no es cierto. Se puede hacer, por supuesto, respetando unas guías, unos parámetros mínimos y sin incurrir, por supuesto, en faltas o en delitos. Entonces, yo creo que lo importante, como te digo, es estar siempre acompañado de abogados muy expertos. Pero volviendo, digamos, al origen de tu pregunta, ¿cuáles son los riesgos principales que debe uno cubrir en la operatoria del negocio? La respuesta corta es:
los que estén directamente relacionados con la operación. Hay unos, digamos, generales o transversales para todas las empresas y hay otros especializados. Los generales y transversales son los temas laborales, los temas tributarios, los temas corporativos o societarios. ¿Cuáles son los temas especializados? Dependiendo de la actividad de la compañía. Si es una fintech, los temas financieros. Si es una empresa de desarrollo de software, de base tecnológica, en fin, todo el tema de derechos de autor, protección de obras, propiedad intelectual, todo esto, digamos, es tremendamente importante. Hay que contar con un abogado experto en estos asuntos. Si es una empresa que pertenece al sector de energía, pues regulatorio de energía va a ser muy importante. Es imposible hablar de todos los escenarios particulares que hay, pero vámonos a lo básico. Entonces, empecemos por los laborales. ¿Cuáles son los riesgos laborales más comunes de los que tenemos que estar pendientes los emprendedores y cómo podemos protegernos de caer en alguno de esos, no sé, errores y terminar sancionados o tener algún impacto pues, en nuestra empresa? Lo principal, digamos, podría ser temas de salario, cómo estructurar los salarios. Hay unas normas para estructurar salarios. Y por último, en temas de derecho laboral, asuntos relacionados con la afiliación y cotización al sistema de seguridad social. Ahí vemos muchísimas inconsistencias. Malas afiliaciones, malas cotizaciones porque se liquida de manera incorrecta esos aportes y eso puede generar unas contingencias importantes. Y ahora desde el tema tributario, ¿cuáles son esos errores comunes y qué podemos hacer para evitarlos? Bueno, digamos que lo principal que vemos de error es que no hay una contabilidad bien llevada o muchas veces inclusive no hay contadores contratados y eso es un error terrible porque las sociedades desde el momento cero que se constituyen están obligadas por norma a llevar su contabilidad y la contabilidad es la fuente de los impuestos. Entonces, ¿qué ve uno muchas veces? Impuestos que se pagan por fuera de las fechas. Hay un calendario de pagos que saca nuestra autoridad de impuestos, que es la DIAN, en la cual, atendiendo a los últimos números del NIT de las compañías, el número de identificación tributaria, deben presentar los impuestos en determinadas fechas. Debe ser en esas fechas. Si no se hace en esas fechas hay un incumplimiento. Eso lo vemos mucho. Digamos, se pagan impuestos por fuera de las fechas establecidas o se pagan de manera incompleta o errada. Estrategias de planeación fiscal mal ejecutadas, lo que yo te hablaba ahora, el impuesto de renta, el contribuyente está en todo su derecho de planear de manera adecuada sus impuestos, el pago de sus impuestos, por supuesto bajo unas normas y unos lineamientos muy claros para no cometer una actividad ilícita, pero también lo vemos mucho, digamos, un manejo desprolijo de esas estrategias también es frecuente. Camilo, vos nos has dicho que durante todo este episodio que es muy importante estar acompañado, pero yo siento que es igual de grave no tener compañía a estar mal acompañado. ¿Cuáles son algunos green flags y red flags de ese acompañante legal o de esos abogados que vos ves frecuentemente y de los que nosotros los emprendedores tendríamos que tener en cuenta para poder escoger muy bien con quién queremos llevar nuestros temas legales, por ejemplo? David, lo primero que yo siempre digo y es un principio, de hecho, de Serrano Martínez, CMA, es que ningún empresario en Colombia debería estar privado de acceder a acompañamiento legal de primera calidad. En especial los emprendedores, porque es el momento más frágil, es el momento más vulnerable. Y ahí se requiere mucha sensibilidad del abogado en haber asesorado emprendimientos antes. Entonces, yo te diría un red flag para escoger abogados al principio es que no hayan tenido experiencia asesorando emprendimientos, porque las necesidades son muy diferentes. Hay que saber priorizar muy bien. El recurso de capital es escaso. Hay que saber muy bien qué es un verdadero riesgo, qué es un fantasma de riesgo, ¿sí? Para que ese emprendedor tenga una protección eficaz de su negocio. Una bandera verde, la especialidad. Hágase acompañar siempre del abogado especialista. No importa que yo soy un emprendedor y entonces yo voy donde
el amigo que es abogado de X especialidad y le va a preguntar por esta otra especialidad, pero por lo menos es un abogado. Digamos que esa posición sirve, pero para mi gusto es una posición, digamos, de último recurso. Sí, si yo pues, estoy a la madrugada teniendo que tomar una decisión y el único abogado al que puedo llamar es mi gran amigo, que es el que me contesta a esa hora, es especialista en otro tema, pero tengo que tomar la decisión, pues es mejor ese que ninguno. Pero si no, lo ideal es hacer acompañar del especialista. Si hay un tema de derecho laboral, hay que ir donde un laboralista. Si hay un tema de derecho tributario, hay que ir donde un tributarista. Si hay un tema de propiedad intelectual, hay que ir donde el abogado que desayune, almuerza y coma propiedad intelectual para poder garantizar una asesoría muy adecuada. Vamos cerrando todo este círculo y algunos emprendedores quieren llegar a la venta, otros quieren llegar a construir empresas gigantes, pero definitivamente si uno está construyendo algo grande, va a haber interés de otras personas, otras empresas en comprar tu compañía, sea una venta parcial o una venta completa pues, de la compañía, el 100% de las acciones. Hablemos de la venta parcial. ¿Qué debe tener en cuenta un emprendedor cuando va a vender parte de su compañía? Esa es quizás la decisión más delicada que se puede tomar. Es más delicada la venta parcial que la venta total, porque la venta parcial me va a generar un matrimonio. Si no lo tengo, por ejemplo, si soy único accionista y decido tener un nuevo accionista, abrir la composición accionaria para que ingrese un nuevo accionista, pues voy a tener un matrimonio. Y eso es una decisión muy relevante. Entonces ahí lo primero que hay que tener en consideración, pues por supuesto, además de los términos de precio, de valoración y lo ideal es estar asesorado por un financiero, por una banca de inversión que nos acompañe en toda la determinación de los números de la operación, es el gobierno corporativo. Tremendamente importante. Ahí yo te diría, me hacías una pregunta ahora al principio, es ¿cuándo es necesario tener un acuerdo de accionistas? Y yo te decía, cuando las partes así lo consideren por las circunstancias de la sociedad. Este es uno de esos casos donde las partes deberían ver como necesario un acuerdo de accionistas, porque a lo mejor ese accionista que llegue sea la primera vez que hace negocios con el accionista que ya está. Puede que no sean amigos, puede que no se conocieran previamente. Llegaron ahí porque, no sé, es un fondo, por ejemplo, que está invirtiendo. Se conocen hace un par de meses y ha habido de pronto un par de reuniones muy amables y agradables, unas invitaciones a comer, en fin, pero digamos de ahí hacia atrás nada más. Entonces ahí es muy importante el acuerdo de accionistas y el acuerdo de accionistas que trate puntos específicos de gobierno corporativo. Oiga, ¿cómo va a estar integrada la junta directiva? Ahí viene todo el tema de miembros independientes de junta directiva, que es tremendamente vital. ¿Cómo los vamos a elegir? ¿Qué perfiles van a tener? ¿Por cuánto tiempo van a estar? Si alguno de los accionistas, digamos, quiere tener una posibilidad especial de designar representantes legales o de designar revisores fiscales. Todo eso hay que revisarlo ahí. Capítulo de derechos de protección del minoritario, absolutamente importantes. ¿Cuáles han sido las situaciones más complicadas que vos has vivido en ese tema de venta de acciones, pero parcial? Han sido varios, David, pero yo creo que uno puede identificar unas raíces comunes. Y yo te diría la principal razón común o raíz común es no prepararse adecuadamente para ese matrimonio con un acuerdo de accionistas. Es simplemente, mire, yo tengo el 100% de las acciones y yo le voy a vender a usted el 25%, que además es un cash out para mí. Entonces, si es un emprendedor que ha venido haciendo un esfuerzo durante 2 años, donde a lo mejor ha tenido salarios bajos y ha hecho renuncias en su, digamos, en su beneficio económico propio por privilegiar de la sociedad, pues a lo mejor muy movido por el dinero y por ver la posibilidad de capitalizar su trabajo durante los años anteriores, pues no le presta mucha atención a regular las reglas o a establecer, perdón, las reglas que regularán la vida de la sociedad después de que entre el nuevo accionista. Entonces vienen problemas. Entonces es un tema de, oiga, usted que tiene el 70%, no me está teniendo a mí en cuenta para la toma de ciertas decisiones. Pues sí, es que no te debo tener en cuenta porque las reglas de mayoría en esta sociedad es del 50% más uno. Entonces, pues yo tengo
la posibilidad de tomar las decisiones. Entonces, generalmente los accionistas minoritarios vienen a uno y le preguntan, oiga, eso sí es así. Entonces, yo no sabía, yo pensé que me tenía que consultar o que eso tenía que ser acordado. La gente no lee los estatutos. Eso es otro gran problema. Y lo que yo te decía ahorita, los estatutos son públicos. Es un tema además de debida diligencia mínima que se le exige a cualquier hombre de negocios. Estudie bien, empápese bien de lo que usted va a comprar. En este caso, empápese bien de esos estatutos. El minoritario debería exigir en el proceso de venta tener acceso a esos estatutos, que además debería estar en el marco de una debida diligencia, pero supongamos que no estamos allá porque es una sociedad pequeña y no se va a contratar una firma de abogados para que haga una debida diligencia legal propiamente dicha, pues por lo menos hacer esta solicitud mínima de estos documentos. Y yo puedo pedir los acuerdos de socios que son privados. Sí. Ok. Y en una venta total, ¿cómo se diferencia una venta parcial a una venta total y qué se debe tener en cuenta? Pues digamos que la venta total, David, ya no tiene este problema, como te decía ahora, del matrimonio posterior. Aquí simplemente el accionista va a salir en un 100%. ¿Dónde están las tensiones típicas en los procesos de venta al 100%? En que el que está comprando el negocio tampoco quiere que el que está vendiendo se desligue inmediatamente. Pues porque lo cierto es que hoy el negocio es lo que es por lo que el vendedor ha hecho con él. Entonces, generalmente vienen aquí unas cláusulas de permanencia de empleados claves. Entonces, lo que el comprador le dice al vendedor es: yo te compro, tú ya sales de la composición accionaria de la sociedad, pero debes quedarte vinculado, generalmente como empleado, a la sociedad durante un término mínimo. 2, 3, 5 años, digamos, es lo que se estila en la práctica. Muy importante además, ya no para el comprador, sino para el vendedor, seguir vinculado, sobre todo cuando hay pagos contingentes. Me explico. La forma normal o más usual de pagar el precio en una venta de acciones, pues sería: ¿cuánto vale tu participación? Y yo te la pago. ¿Sí? Pero no siempre las partes se ponen de acuerdo en el valor de la compañía tan fácil para poder sacar el cheque por un valor establecido. Generalmente, el que vende cree tener una compañía valiosa y el que compra puede no verle, digamos, el valor tan claro. Entonces, la mejor forma de zanjar esa discusión es: dejemos que la sociedad se defienda en el tiempo. Hay un pago al frente al momento de cerrar el negocio, pero habrá otros pagos que se generen a futuro de manera contingente, por eso se le llama pagos contingentes, o lo que se conoce, digamos, en el mundo anglosajón como earnouts. Y lo que se dice es: esperemos a que pasen años siguientes y el pago para usted, señor vendedor, se establecerá en función del EBITDA de esos años futuros. Entonces, si la empresa es tan buena como usted dice, pues va a tener un performance muy bueno en el futuro y por esa vía, pues usted se va a llevar el cheque que espera. ¿Cuál es la amenaza típica de eso? ¿Quién administra la sociedad en los años siguientes? Si yo soy vendedor, yo no le quisiera dejar la sociedad librada a un tercero que en últimas me controle lo que va a ser mi pago futuro. Entonces, ahí ya es del interés, es del vendedor quedarse administrando al menos durante el tiempo sobre el cual van a ser calculados los earnouts. Ok, excelente. Nosotros siempre terminamos con unas preguntas rápidas, no tan rápidas, y un ¿qué prefieres? Y unas preguntas de seguidores. Entonces vamos para esa sección, vamos a la sección de preguntas rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Que no también es una buena respuesta. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Mm, uy, han sido muchos, pero tal vez El arte de la guerra. ¿Por qué? Porque es increíble cómo el diseño de la estrategia de guerra de hace miles de años todavía sigue aplicable, y no solamente para la guerra, sino para los negocios. Y eso básicamente lo que nos muestra es que, a pesar de la evolución que ha tenido la humanidad, los humanos seguimos siendo humanos y seguimos siendo movidos, digamos, por
por unos temas internos que siguen siendo comunes a nuestra misma naturaleza humana. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? La congruencia, ¿Y cuál es tu definición de éxito? la felicidad. Excelente. Dani, pásame las preguntas de seguidores. María Alejandra Pulido pregunta, ¿es mejor hacer el registro de marca primero o de empresa? Para eso no hay una respuesta única. Yo lo que te diría, María Alejandra, es haz lo que en el momento puntual sea lo que el negocio necesita, porque anticiparnos puede generar desgastes y puede generar además costos innecesarios. Me explico. Habrá quienes digan, es mejor constituir primero la empresa y después la marca para que la marca quede en cabeza de la empresa o de la sociedad, mejor para ser más técnicos, pero es que puede que tú hoy no necesites una sociedad para desarrollar el negocio y puede que pasen meses, incluso años, en el que puedas desarrollar tu negocio como persona natural y pues no te puedes quedar sin el registro de marca. Yo en ese caso preferiría que tú tengas el registro de marca a nombre propio como persona natural y luego, si por exigencias del negocio es deseable constituir una sociedad, pues hacemos la cesión de la marca. Por supuesto, ahí se van a generar unos costos de transferencia de esa titularidad de la marca, pero la contracara positiva de eso es que tuviste tu marca registrada y protegida desde el principio, en el momento uno en que la empezaste a utilizar. Buenísimo. Ahora vamos para la segunda que escogimos. Bueno, María José Posada pregunta, ¿se puede tener una vida personal balanceada y ser un abogado de M&A? Esa es una muy buena pregunta. Para los que nos dedicamos diariamente al M&A, como es mi caso y ya ha sido así por los últimos 18 años, yo creo que sí. Yo creo que definitivamente, María José, se puede. Y yo creo que es un tema también de responsabilidad de los abogados, de educación de los clientes. Me explico. Uno puede trabajar muy duro, pero eso no quiere decir que uno tenga que trabajar maluco. Hay que también saber decir no y saber medir la urgencia de las cosas. Muchas veces terminamos trabajando hasta altas horas de la noche cuando no es necesario. Hay otras veces que sí es necesario. Yo lo que diría es, sin duda ser abogado de M&A impone una dinámica muy, muy alta en trabajo y uno sí tiene que estar dispuesto a que eso pase en algún momento. Es decir, puede que el cierre ocurra a las 4 de la mañana y uno lleve 12 horas en la sala negociando el cierre y eso sí es, digamos, gajes del oficio para el abogado de M&A. Es como el médico urgentólogo le tiene que gustar trasnochar, porque si no la va a pasar muy mal. Ahora, que ese ritmo frenético de trabajo sea la constante, creo que no. Creo que no, y ahí hay un fallo tremendo digamos, de mal entendimiento o mala ejecución del trabajo por parte del abogado, de la administración de la relación con su cliente y de la aproximación del abogado al trabajo. Buenísimo, Camilo. Ahora vamos para un zigzag, que es un ¿qué prefieres? Yo te doy dos opciones y vos escoges. Si solo pudieras protegerte contra un tipo de riesgo legal, ¿qué prefieres? ¿Riesgos laborales o riesgos tributarios? Creo que riesgos tributarios porque eventualmente pueden implicar la comisión de un delito y eso trae cárcel. Si tuvieras que enfrentar un problema legal, ¿qué prefieres? ¿Una demanda laboral costosa o una sanción tributaria inesperada? Una sanción tributaria inesperada. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema laboral hay unas presunciones legales de entrada de protección al empleado y a veces, no por supuesto en todos los casos, una tendencia a veces desmedida de nuestro sistema judicial de proteger al empleado a toda costa
aun cuando no sea lo adecuado. Es un escenario, digamos, de muchísima mayor contracorriente a lo que sucede en el tema tributario, donde es posible acceder a un escenario de discusión primero administrativa y luego judicial, a mi juicio, más calificada. Tener que lidiar con un mal cliente o con una mala contraparte. Sin duda con una mala contraparte. Redactar un contrato desde cero o revisar lo que otro abogado escribió. Redactar desde cero, como digo yo muchas veces, es más caro en tiempo y costos remendar que hacer de nuevo. Y por último, correr riesgos legales al inicio de un negocio cuando se tiene poco para perder o cuando ya se tiene capacidad para lidiar con el resultado, pero se tiene bastante más que perder. Sin duda, escogería lidiar al principio, porque además creo que es algo más lógico y más congruente. A lo mejor un estado de urgencia en privilegiar o en destinar el flujo de los recursos a que la compañía funcione con cargo tal vez a no poder tener asesoría en un primer momento, aunque insisto que no debería ser así, hay un montón de opciones para que eso no sea así. Es algo más sensato, por lo menos desde el punto de vista de la lógica, a tener que enfrentar riesgos legales después, teniendo la oportunidad de pagar por un servicio de primera de primer orden, porque creo que lo que hay detrás de eso sí es un descuido grosero. Aprovechando eso que decís que hay varias opciones, ¿qué opciones tienen los emprendedores para poder estar asesorados legalmente desde el inicio, que no sea tan costoso como puede ser, por ejemplo, una firma de abogados con muchísima experiencia y que sean muy calificados, pero que tal vez no sean lo que necesiten ni siquiera el negocio porque es muy simple al inicio? David, esa es una excelente pregunta y es una pregunta que con el pasar de los años se vuelve más fácil de responder. Número uno, están las cámaras de comercio que tienen un excelente servicio al cliente con abogados muy calificados, con un servicio gratuito muy ágil en el que se puede ir a absolver las principales dudas o inquietudes que digamos, tiene un comerciante. Están los consultorios jurídicos. Cada vez desafortunadamente nos cierran más las puertas en los consultorios jurídicos, pero puede haber posibilidad de acudir a ellos. Los consultorios jurídicos están en todas las universidades que tengan facultades de derecho acreditadas y brindan servicios gratuitos a una población específica, pero pues digamos creo que es una muy buena opción también de asesoramiento, porque estos estudiantes que atienden en los consultorios siempre tienen la supervisión de profesores de las facultades de Derecho que generalmente son muy buenos profesionales. Y por último, yo diría que han aparecido en el mercado unas firmas de abogados especializadas en la atención de emprendedores que creo que lo están haciendo muy bien, en una relación de costo-beneficio muy sensata y que le permiten al emprendedor, como te decía ahorita, no privarse de tener acompañamiento legal desde el principio. Buenísimo, ¿no? Camilo, mil gracias por estar aquí acompañándonos, por enseñarnos tanto. Pregunté tanto porque realmente es algo que yo conocía, pero no conocía tan a fondo. Y sí es importante conocer todo esto para poder crear mejores empresas y empresas más grandes. Entonces, nada, mil gracias por el rato, Camilo. A vos, David, muchas gracias por la invitación y como te decía yo, para mí esto es no solamente un gusto, sino una pasión y es una forma también de aportar al crecimiento económico del país. Esa es también la función social que tenemos los abogados, de poder, sobre todo a través de un canal con la difusión tan tremenda como el que tienes, de llevar estos temas de educación jurídica básica, que yo soy un convencido que todos lo deberíamos tener en el país para propender por un mejor tejido empresarial. Excelente. Gracias, hombre, David. Placer, Dani, ven para la foto.